Aquí presente Rafael Pérez Zárate, porque vamos a conversar acerca de los éxitos y de los fracasos también que enfrentamos en la vida. Cuando no sabemos cómo procesar el fracaso y este recurre, podría pasar que entremos en un proceso de apatía total, en un dolor emocional. ¿Cómo salir de esta situación? Es lo que vamos a conversar esta mañana con la doctora Rebeca Muñoz. Ella es especialista en hipnosis. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Doctora, primero que nada, ¿qué es lo que sucede en una persona cuando los éxitos y los fracasos hacen que no pueda tener una vida adecuada? Es decir, que le supere. Aquí lo más importante es cómo la mente procesa la experiencia. No es tan relevante si es un éxito o un fracaso, eso es muy subjetivo, sino cómo la mente lo procesa. Si, por ejemplo, una persona tiene pensamientos de crecimiento, de aprendizaje ante un fracaso, pues obviamente va a haber conductas en torno al aprendizaje. Si se viven como con pensamientos de autocrítica, ahí es donde la persona puede entrar en apatía, en emociones difíciles y en circunstancias que le va a ser muy difícil procesar. Entonces, desde la medicina sabemos ese ciclo que existe, ¿verdad? Que hablamos de las emociones, pero hay un ciclo: pensamiento, emoción, conducta. Entonces, todos los pensamientos que tenemos van a generar también médicamente liberación de ciertas sustancias, de ciertas hormonas que van a repercutir en el bienestar físico y emocional. Por eso es que trabajar la mente es tan importante. ¿De qué manera se puede llegar a acumular ese dolor emocional, principalmente cuando interpretamos que algo nos sucedió como si fuese un fracaso para nosotros? ¿Y cuáles son las señales visibles? Hay ahora mucho avance en entender que el cuerpo tiene memoria. A todos nos ha pasado y a todos nos pasa que si recordamos algo que nos marcó y empezamos a tratar de revivirlo, físicamente vamos a tener sensaciones, ¿verdad? Un nudo en la garganta, un hueco en el estómago. Eso nos dice y nos confirma que nosotros no solamente tenemos memoria aquí, sino corporal. Y esas memorias corporales se traducen en síntomas físicos que vienen dados justamente por esta liberación de sustancias que hay, porque somos un sistema integrado, ¿verdad? Entonces lo que pensamos va a repercutir en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Como los síntomas físicos que vemos muchos en los consultorios médicos, ¿verdad? Dolores de cabeza, contracturas, insomnio, ansiedad. Una persona que sufre un dolor emocional prolongado, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que usted como doctora le puede observar a esa persona que la hace creer, bueno, esto es emocional? Vamos a ver, desde la medicina pasa mucho y nos lo planteamos cuando vemos personas con síntomas físicos donde orgánicamente no logramos encontrar la causa, ¿verdad? Donde hemos descartado todo lo orgánico y la persona sigue con esa sintomatología. Ahí es donde ya empezamos a pensar, ok, esto posiblemente no es orgánico, físico, ¿verdad? Sino que tal vez se inició mentalmente y emocionalmente. Pero sí es verdad que cada caso es diferente, pero esto de cómo se ve esa apatía puede ser quizá cuando entendemos que nuestro sistema nervioso tiene como una manera ideal de estar, ¿verdad? Como una manera ideal de moverse. Cuando ese sistema nervioso se desregula, puede caer en un estado que es como de congelamiento o apatía. Y es estas personas que sienten que están viviendo como en piloto automático, ¿verdad? Que viven como anestesiadas, y eso se traduce en las personas que consultan, porque además de sentirse mal anímicamente, lo que sienten es eso, la dificultad para empezar proyectos, para tomar decisiones, para tal vez mantener hábitos. Entonces así es muchas veces como se ve. ¿Cuáles son las técnicas eficaces que usted propone para poder romper con esta situación de apatía y que la persona pueda encontrar, bueno, lo que todos estamos buscando, que es lo más cercano a la felicidad? Aquí hay una cosa muy importante, que es que a veces las personas hablan de cómo liberar las emociones, y más que liberarlas, lo que necesitamos es aprender a gestionarlas. Muchas veces esa apatía es un extremo de un sistema nervioso desregulado que sucede porque las personas no fuimos capaces de procesar y de sentir las emociones en el momento. Ahora es muy popular en el medio en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, que todo es rápido, más bien como distraernos y evitar. Y eso es precisamente lo que lleva luego que las emociones se queden atrapadas. Entonces, la mejor estrategia que podría proponer ahora es aprender a gestionar las emociones, y para eso hay que usar
muchas técnicas que ayuden a regular el sistema nervioso, porque eso es como un músculo, ¿verdad? Si yo no tengo capacidad de sentir, siempre voy a estar evitando porque me da miedo desbordarme, me da miedo perder el control, me da miedo que si me permito sentir tristeza me voy a deprimir. Entonces, todas las herramientas que tengan como objetivo regular el sistema nervioso, que puede ser desde la meditación, y la meditación hecha de forma tan sencilla como enfocarme, voy a comer sin usar el celular, voy a salir a caminar sin estar con el dispositivo, voy a meterme a una clase de baile, voy a meterme a una clase de yoga, y ya cosas un poquito más especializadas como por ejemplo recibir intervención con hipnosis, que sí ya pueden ser útiles, ¿verdad? Dice Silsa que el hijo nunca pudo superar lamentablemente una decepción amorosa, sigue clavado en esa situación. ¿Cómo podría, por ejemplo, ayudarle la hipnosis a poder salir de esta situación? Justamente aquí pasa esto, que la experiencia se vive de forma tan intensa, y al no haber recursos para poder colocarla en un lugar donde sea un recuerdo, lo que está pasando es que la mente lo está reviviendo como algo que sigue pasando hoy, ¿verdad? Entonces, la hipnosis lo que hace es que crea un ambiente óptimo de relajación donde la persona en el trance vive otras experiencias, nuevas sensaciones de calma, de bienestar, en un ambiente, digamos, que no es mental, sino vivencial. Porque posiblemente todos sabemos cuando tenemos dificultades que es ideal pensar diferente, que es bueno dejar la experiencia atrás, pero no tenemos una vivencia que nos haga realmente reproducir, ok, así se siente ya haber pasado por eso, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo es ese proceso de hipnosis? Suena muy diferente, pero es toda una ciencia. Es toda una ciencia. Ok, uno llega a su consultorio y le dice, doctora, necesito que me hipnotice porque estoy en una situación terrible. ¿Cómo es que funciona realmente? Siempre es muy importante que la hipnosis terapéutica tiene que tener un objetivo, ¿verdad? No es como quiero que me hipnoticen porque sí, hay un problema y el objetivo es ese. Básicamente, el estado de hipnosis, a veces hay mucha duda con respecto a esto, pero todos hacemos trance durante el día sin darnos cuenta, como cuando vamos manejando y se nos olvida que vamos manejando y estamos como en automático. Exactamente. O como cuando nos estamos bañando, que de pronto nos cae el agua y nos fuimos a otro lado, y esos son estados de trance. Lo que pasa, ay, me lavé el pelo. Exactamente, pero no son estados de trance que utilicemos intencionalmente. Entonces, lo que sucede en una sesión de hipnosis es que empezamos mediante ciertas palabras a inducir un estado de relajación, ¿verdad? De relajación profunda, donde jugamos con el foco de atención y donde es mucho más fácil claramente tener ciertas experiencias donde el paciente está consciente, pero está tan relajado que, por así decirlo, se abre esa puerta a esa parte profunda donde tenemos guardados los miedos, los temores, pero también los recursos. En el momento en que usted tiene a su paciente ahí y ya entró en el trance, ¿verdad?, en esa meditación profunda, ¿cómo es el procedimiento para que esa persona gestione esas emociones que tiene reprimidas? Bueno, lo que la hipnosis hace es, habla un lenguaje simbólico o analógico. Digamos, cuando como el ejemplo de esta persona que no puede superar la ruptura, posiblemente a través de las intervenciones conversacionales ha escuchado mucho que es importante dejar esto atrás y superarlo, pero la hipnosis lo que hace es que cuenta historias, usa metáforas, usa analogías, de manera que la mente interpreta y saca de ahí los recursos que necesita, pero no es algo tan literal como que vas a superar la ruptura. De hecho, durante un trance nunca le hablamos directamente al paciente sobre lo que quiere trabajarse. El idioma siempre es simbólico, usamos palabras claves, símbolos, metáforas, inclusive historias, pero en ese estado de relajación la mente es capaz como de traducir eso, ese mensaje, y poder hacer el cambio interno que no ha podido lograr de forma consciente. Dice Angie que su hijo tiene 14 años en la actualidad, perdió al papá hace 9 años, pero no ha podido salir de ese duelo. En este momento el chiquito está inclusive con medicamentos. ¿Cómo podría ayudarle este procedimiento que usted nos está contando? Aquí hay algo muy importante. Cuando vemos esta historia de experiencias que sucedieron y la persona no lo ha podido superar, es donde pasa esto de que el sistema nervioso que estaba en un estado de equilibrio, que es lo que llamamos nuestra ventana de tolerancia, como decir, aquí en el centro estamos en balance, por alguna experiencia se desreguló y se salió, está en uno de los extremos. Eso no se va a lograr superar hablando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la experiencia de la relajación permite que el sistema nervioso, por así decirlo, salga de sus extremos, de la hiperactivación o del congelamiento, para volver a estar en un lugar, ¿verdad?, de equilibrio. Dice Mela que si se puede hacer en niños este procedimiento. Sí se puede hacer en niños, se hace
diferente, digamos, ¿verdad? Porque es distinto como llevar a un estado de relajación a un adulto que un niño. Los niños son más dispersos y se distraen. Entonces hay ciertas herramientas y técnicas, pero sí se pueden aplicar, digamos, estrategias de hipnosis en un niño. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Gracias por estar acá.